lo vean posteriormente. Que Dios nos bendiga aquí y bendiga a los que vean en YouTube. Muy bien, como veis, nuestro tema para hoy, siguiendo con esta progresión que hemos hecho desde Génesis, ya hemos llegado ahora al profeta Nahum. Creo que jamás en la vida he predicado sobre Nahum. Así que buena es esta oportunidad que nos está dando este ciclo de los libros del Antiguo Testamento para descubrir cosas que todos lo leemos porque tenemos costumbre de leer la Biblia, pero tal vez no se suelen predicar. Bien. Quiero empezar con esta pequeña comparación por lo que dije hace algunas semanas sobre el libro de Jonás. El libro de Jonás presentaba el caso de que Dios perdona la ciudad de Nínive. Yo os comentaba que me parecía que la manera que tenía sentido eso era más bien un mensaje parabólico acerca de la proclamación del señorío de Dios sobre todas las naciones. Dios ha decidido no limitarse solamente a Israel, sino ser Dios de todas las naciones, todas las tribus, todas las razas del planeta. Hoy, con Nahum, nos toca un profeta con otro tipo de mensaje también sobre la ciudad de Nínive. Y por eso estoy haciendo la comparación con Jonás, porque los dos libros tratan concretamente sobre la ciudad de Nínive. Y en este libro vemos otro mensaje profético diferente, no contrario, sencillamente diferente, y es el de que los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes. Y esto también es una verdad como un castillo, es importante que se diga. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios que observa lo que está pasando en esta tierra y no todo le da igual. El mensaje de Jonás era importante. Dios es un Dios que perdona a los que se arrepienten, no importa de qué nacionalidad sean. Y el mensaje de Nahum también es importante. Hay crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad que no pueden quedar impunes. Entonces, parecen contrarios los mensajes al tratarse de la ciudad de Nínive, pero cada uno de ellos tiene su importancia y su razón de ser. Por cierto, quiero que mis comentarios hoy sean muy breves, porque luego os quiero leer el libro entero de Nahum, de corrido. Así que os podéis ir preparando. Nada más, es cortito. El libro de Nahum es un mensaje de juicio contra Nínive, pero a la vez es un mensaje de esperanza. Esperanza en que Dios ha decidido ejercer como Salvador y, por tanto, también vengador de los sufrimientos, los padecimientos de su pueblo. Es esperanzador que Dios ejerza de Salvador de su pueblo y también que sea Dios el que ejecute la venganza contra los que cometen crímenes espantosos, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Ahora, claro, para que Dios pueda ejercer de Salvador y de vengador, naturalmente habrá que vencer al que oprime. Habrá que vencer al ejército invasor, a las fuerzas que han movido a un imperio para invadir otro país. Y como los que tienen poder y fuerza no sueltan porque sí lo que han cogido, obviamente hará falta algo de violencia para arrebatárselo. Y esto es duro, y es crudo, y es triste. Ojalá quienes han cogido las cosas de malas maneras luego las soltaran por las buenas, pero el mundo no es así. Entonces hay mucha violencia, por lo menos anuncio, profecía de violencia en el libro de Nahum. ¿Por qué es inevitable? Porque el mundo es así. Para que haya justicia, a veces hace falta violencia.
Esto nos indica el libro de Nahum y esta idea de que Dios hace de Salvador y de Vengador. Indica que Dios está presente en los conflictos humanos. Normalmente no parece que lo esté, especialmente en tiempos de guerra, tiempos de conflicto bélico, en tiempos de terrorismo, lo que hemos vivido aquí hace 2 o 3 décadas en España con el terrorismo. Lo que vivieron nuestros padres y abuelos, tal vez los más jóvenes bisabuelos ya, con la guerra civil. Es tan terrible que parece que Dios se ha ausentado, que Dios no tiene nada que ver, Dios sencillamente desaparece de la escena. Entonces es esperanzador pensar que Dios sí está presente, sí se acuerda, sí lo está observando, sí está viendo, está tomando nota. No nos abandona a nuestra suerte, aunque es verdad que en los momentos de peor dificultad bien pareciera que Dios está ausente, que se ha olvidado de nosotros. Una cosa que vemos en el libro de Nahum es que los sentimientos, bueno, y esto no solamente se ve en el libro de Nahum, esto lo experimentamos en la vida, los sentimientos de odio y de venganza son naturales, son parte sustancial del ser humano, están escritos en nuestro ADN. Tanto así que si miráis los simios con los que compartimos el 95% de los genes, vemos también mucha pelea, mucho desquitarse de si me han robado un plátano, pues yo te doy una paliza. Es parte inevitable de que somos animales del planeta Tierra. ¿Qué le vamos a hacer? Está ahí en lo más hondo de nuestra psique. Como esto es tan natural para nosotros, también es natural atribuírselo a Dios. No me acuerdo quién fue el filósofo griego que dijo varios siglos antes de Cristo, dijo, por ejemplo, si los perros y los gatos tuvieran dioses, esos dioses tendrían la forma de perros y gatos. Y lo que estaba diciendo es que muchas veces los seres humanos proyectan en sus dioses lo que ellos mismos son. Y entonces, como nosotros albergamos sentimientos de odio, rencor, venganza, es normal que pensemos que Dios es así también. Ahora bien, por otra parte, y aquí tendría que volver atrás porque todavía estoy con lo anterior, lo bueno de proyectarlo en Dios es que si Dios realmente, si podemos pensar que Dios puede tener esos sentimientos, entonces yo puedo de alguna manera relajarme y no ser yo el que me tome la venganza por mi propia cuenta, sino confiar en que Dios ejecutará la venganza. Y en ese sentido es positivo pensar que Dios es como nosotros somos en cuanto a estos sentimientos negativos. Puedo dejarle el asunto en sus manos y no guardar ese rencor que me está carcomiendo desde adentro, me está matando mi espiritualidad. Se lo dejo en sus manos. Ahora sí, a la siguiente. El libro de Nahum tiene algunos términos malsonantes, groseros. Anoche mismo, antes de acostarme, a última hora cambié 2 o 3 palabras en mi traducción porque había puesto palabras muy crudas, muy groseras, traduciendo literalmente lo que pone el libro de Nahum, y decidí cambiarlo por otras palabras no tan feas. Por ejemplo, la palabra prostituta en lugar de otro término mucho más grosero, más habitual, más típico en el habla castellana. Pero claro, es que son sentimientos muy turbios, muy oscuros, despiertan en nosotros las palabras más groseras, de peores insultos. El odio, incluso a nivel personal, por supuesto, a nivel internacional, de los grandes conflictos bélicos, despierta en nosotros tal rabia
que no medimos nuestras palabras y decimos y pensamos auténticas groserías en nuestra manera de expresarnos acerca de ese prójimo a quien odiamos y del que deseamos venganza. Si nos ofenden las palabras groseras, más debería ofendernos la realidad, la cruda, triste, terrible realidad de matanzas, violencia sexual a mansalva, todo lo que suponen las guerras y los conflictos. Pero también debería ofendernos lo que pasa a nivel personal muchas veces, más que las palabras malsonantes. Ahora, había dicho antes que Jonás, con su mensaje de perdón de Nínive, es un mensaje profético auténtico, y ahora digo que Nahum también lo es, y es que Nínive en efecto cayó. La profecía de Nahum se cumplió. Nínive fue arrasada, desapareció para siempre. Ahí están las ruinas en Irak, ruinas que nunca se han vuelto a reconstruir de la ciudad de Nínive. Desapareció de la historia. El imperio asirio nunca más se volvió a mencionar. Siria, sí. Asiria, no. Así que se cumplió. Y aquí hay que mencionar, aunque sea muy brevemente, cómo funcionaba el entendimiento del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, cómo funcionaba la palabra profética. La palabra profética no solamente pronunciaba de parte de Dios, sino que el propio acto de proclamarlo era actividad divina y las palabras pronunciadas proféticamente se cumplían porque se habían dicho. El profeta o la profetisa sentía de Dios decir cosas, pero si las callara, tal vez no se cumplirían. Se cumplían porque se atrevió a pronunciarlas, a decirlas, y ese acto de pronunciación es eficaz. Hace que se cumpla. De hecho, la palabra davar en hebreo significa hecho y palabra. La misma palabra para los dos conceptos, palabra y hecho, es davar en hebreo. Curioso. Entonces, los profetas de Dios, en el acto de hablar, hacen realidad lo que pronuncian. Y en ese sentido, Nahum fue profeta auténtico de Dios y lo que él dijo se cumplió. Ahora quiero hacer un poco cambio de tercio y leeros un texto del Nuevo Testamento, donde dice: queridos, no os venguéis vosotros, al contrario, dejad de lado la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo haré justicia, dice el Señor. Y es que no hay que confundir el mensaje de una parte de la Biblia, en este caso Nahum, con el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia abarca a Nahum, pero es mucho más que Nahum. Entonces abarca esta realidad, especialmente en conflictos bélicos, pero también seguramente en conflictos personales, del odio, el rencor, la rabia, el deseo de venganza. Abarca eso, pero el mensaje de la Biblia luego nos lleva mucho más allá, en otros muchos pasajes del Antiguo Testamento, tanto como del Nuevo, porque no hace falta ir solamente al Nuevo Testamento para encontrar mensaje de perdón, misericordia, compasión, saber aguantar, en fin, como digo, el mensaje, no hay que confundir el mensaje de una parte de la Biblia con el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es Nahum,
y además es mucho más. No menos, es más. Y ahora sí, voy a proceder a la lectura del libro. Y luego os quiero dejar con un último pensamiento. Os leo el libro entero porque sospecho que igual es la primera vez que se lee en esta iglesia, en voz alta, y en muchas iglesias seguro que nunca se lee en voz alta. Y digo, bueno, ¿por qué no? Es parte de la Biblia, vamos a leerlo entero, de principio a fin. Aquí vamos. Mensaje para Nínive, libro de lo que vio Nahum del Cos. El Señor es un Dios fogoso y justiciero. El Señor arde en furia para la venganza. Vengador es el Señor contra sus enemigos. Rencoroso es Él contra los que se le oponen. El Señor no se enfada con facilidad y es inmenso su dominio propio, pero el Señor no es en absoluto permisivo. Procede como tormenta y huracán, nubes de polvareda levantan sus pies. Castiga Él la mar hasta dejarla seca y vacía todos los ríos. Los humedales y el Carmelo se agostan, los brotes del Líbano se marchitan, las montañas tiemblan ante Él y las colinas se derriten. En su presencia se trastorna la tierra, el mundo y todo lo que en él vive. ¿Quién podría mantenerse contra su rabia? ¿Quién se levantaría contra su furia? Derrama su ira como fuego y los acantilados se derrumban ante él. El Señor es bondadoso para proteger en el día de la angustia. Sabe quiénes se refugian en él. En la crecida que se sale de madre establece un lugar seguro y persigue hasta el ocaso al enemigo. ¿Qué es lo que tramáis contra el Señor? Él arrasa por completo. Nadie resiste para alzarse otra vez contra Él. Porque hasta los espinos más enmarañados arderán enteramente como paja seca, como quien se emborracha en su bebida. Te ha abandonado el que tramaba contra el Señor, el que te aconsejaba vilmente. Dice así el Señor, juro que tendrás paz. Los que te oprimen ya jamás te oprimirán. Por muchos y persistentes que fueran, se acabó. Ahora mismo rompo el yugo de tu cuello, arranco tus ataduras. En cuanto a ti, Nínive, el Señor ha ordenado que ninguna descendencia perpetuará tu nombre. Arrancaré el ídolo de fundición del templo de tus dioses y pondré en su lugar un sepulcro para maldición. Mira entre las cumbres los pies del pregonero que anuncia la paz. Ponte de fiesta, Judá, ponte de fiesta. Cumple tus promesas solemnes que no volverá jamás a atravesarte el bellaco. Ha sido expulsado de una vez por todas. Se ha alzado contra ti el que dispersa. Guardias a las murallas, a vigilar el camino, a las armas, preparad refuerzos. Porque el Señor ha restituido la honra de Jacob como la honra de Israel. Por mucho que los saqueadores saquearon y desgajaron sus ramas. El escudo de su tropa es rojo, los guerreros de tez bronceada, acero fundido son sus carros de combate cuando se disponen a atacar. Sus picas, un bosque de abetos, un frenesí de carros por las calles, atraviesan al galope las plazas. Parecen chispazos, fulminan como rayos. Llama él a los valientes, corren atropelladamente, suben corriendo a la muralla a preparar la defensa. Se abren las compuertas del río, se inunda el foso de la muralla. Pero está determinado que irá al exilio, desportada con sus criadas que gimotean como palomas dándose golpes en el pecho. Agua de estanque ha sido Nínive desde siempre, pero ahora se vacía a chorros. ¡Parad, parad! Pero no hay caso. A saco la plata y el oro, y no se acaba la cantidad de objetos de valor. Vacía y vaciada y hecha un vacío, con el corazón derretido, las rodillas temblorosas, encogida de terror, palidez total el rostro. ¿Qué ha sido de esa guarida de leones donde comían las fieras, donde se paseaban los leones y sus cachorros, sin nada que temer? Despedazaba el león y alimentaba a sus cachorros, traía presa para sus leonas, repleta de víctimas su cueva, su guarida de trozos mordisqueados.
Contra ti me planto, declara el Señor de las legiones. Quemaré, reduciré a humo tus carros de combate. Ah, no, esto ya está. Jinete al ataque. A ver. Iba por aquí. Quemaré, reduciré a humo tus carros de combate. La espada devorará tus leones. Libraré la tierra de tus cacerías y jamás se oirá la voz de tus agentes. ¡Ay de la ciudad sanguinaria, traicionera, llena de botín, que no suelta presa! Chasquido de látigo, crujir de ruedas, galopar de caballo, atropello de carro, jinete al ataque, centello de espada, chispazo de lanza, multitud de heridos, inmensidad de muertos, cadáveres sin fin, andar a tropezones entre cadáveres, por las cópulas numerosas de la prostituta, guapa, graciosa, hechicera, que se vende a las naciones prostituyéndose y a los pueblos por su brujería. Aquí me presento contra ti, dice el Señor de las legiones. Levantaré tus faldas hasta tu cara y enseñaré a las naciones tu sexo y a los reinos tu deshonra. Echaré excremento sobre ti y te afearé y te expondré públicamente. Entonces todo el que te vea saldrá corriendo, dirá: Nínive está en ruinas y no hay quien la llore. ¿Dónde hallaría yo a alguien que te consuele? ¿Te crees tú mejor que Tebas en las riberas del Nilo, rodeada de aguas? El agua, su muralla y protección. Etiopía, Egipto, África y Libia, sus recursos sin fin eran su apoyo. Pero también sufrió exilio, salió a cautiverio. Sus bebés también reventados en las esquinas de las calles. Su nobleza vendida al mejor postor, esposados y encadenados sus dignatarios. Tú también te esconderás entre los borrachos. Tú también buscarás refugio de tus enemigos. Cada una de tus fortificaciones se seguirá cargada de fruta madura. Cuando la sacuden, caerá en boca devoradora. Mira tu población. Ya solo quedan mujeres, abiertas a la fuerza las puertas de tu tierra, consumidos a fuego tus cerrojos. Abastécete de agua para el asedio, refuerza tus fortificaciones, trae arcilla, apisona la mezcla y haz de ladrillos. Pero te consumirá el fuego, te desmembrará la espada, aunque te multipliques como una plaga. Sí, multiplícate como los saltamontes. Tus negocios abundan más que las estrellas del cielo. Los saltamontes eclosionan y se alzan al vuelo. Tus generales son plaga. Tus funcionarios insectos que se amontonan sobre las vallas cuando hace frío. Sale el sol y desaparecen. Nadie sabe qué fue de ellos. Se han quedado dormidos tus pastores, rey de Asiria. Tus generales haraganean. La tropa se dispersa entre las colinas y no hay quien la reúna. No tiene cura tu herida, sablazo mortal. Todos los que se enteran de la noticia rompen a aplaudir porque todo el mundo ha sufrido tus atropellos. ¡Buah! La verdad que estos libros hay que leerlos en voz alta. Cuando los leemos solamente con la vista... Bueno, habéis visto que he estado usando esta imagen durante esta predicación. Es la ciudad de Dresde después del bombardeo de los británicos y norteamericanos en febrero de 1945. Hasta el día de hoy se debate por qué ese bombardeo tan brutal. Fueron 4 oleadas a lo largo de 3 días, 4.000 toneladas de bombas llovieron sobre Dresde en esos 3 días. Tal cantidad de explosivo creó una tormenta de fuego que arrasó todo. No se ha podido saber cuánta gente murió. Se ha especulado hasta 200.000. Los más acreditados dicen que probablemente a cerca de 40.000 muertos. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, niños, bebés de pecho, mujeres embarazadas. Decenas de miles
de muertos arrasados por la venganza humana. Los alemanes habían bombardeado Londres. Que se enteren lo que es padecer la guerra desde el aire. El odio, el rencor, la venganza. La venganza humana es inhumana, es terrible. Viene desde las profundidades del infierno, huele a azufre, satánica. Y no solamente en las guerras. Podría haber puesto una foto de Guernica, ¿verdad? O el cuadro de Picasso de Guernica. No solamente en las guerras. A nivel personal, en la familia, con las amistades, en el instituto. El odio, el rencor, la venganza nos carcome desde dentro. Es satánico, huele a azufre. Y por eso os dejo con este último pensamiento, volviendo a Romanos 12. Queridos, no os venguéis vosotros. Al contrario, dejad de lado la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo haré justicia, dice el Señor. Oremos. Señor, a veces la humanidad hemos sufrido cosas terribles. A nivel personal, a veces a nivel social, incluso a nivel de las naciones. Tú sabes la inmensidad del sufrimiento humano. Ayúdanos a ser imitadores de Jesús. Saber perdonar, amar, aguantar. Y cuando hasta eso parece que es imposible, por mucho que nos esmeremos, perdonar no es posible porque es tan grande el dolor. Por lo menos encomendarte a ti la venganza. Decir, bueno, Señor, yo no quiero contaminarme con la venganza humana, te lo dejo en tus manos. Como hizo Nahum pensando en Nínive. Danos, Señor, esa gracia, como mínimo esa gracia de encomendarte a ti la justicia. Y si te apiadas de nosotros, concédenos incluso ser como Jesús, que en la mismísima cruz perdonaba a quienes lo mataban. Palabras mayores, pero ¿por qué no? Llénenos tu Espíritu Santo, Señor. Amén.